Venimos hablando, la temática, por lo menos a nivel título y la orientación que le queremos dar a los temas, es restaurados, ¿verdad? Un poco esa es la temática de estos temas que estamos compartiendo. Y venimos hablando ya hace 2 días cómo Dios tiene que restaurar en nosotros diversas cosas. Hemos enfatizado algunos puntos, algunos temas puntuales, pero ahora vamos, cada día porque no podemos tratarlos todos, ¿no? Pero ustedes van a notar, y ya lo dijimos un poco anoche, que en este proceso de restauración la fe es indispensable. Porque sin fe, como dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Así que la fe es indispensable. Pero hoy quiero tocar, ayer dividimos el tema en 3 partes, hoy creo que podemos dividirlo en 2 partes. Y lo primero que quiero comentarles es que las bendiciones que Dios nos da no son para que nosotros nos las guardemos. La experiencia que nosotros vamos adquiriendo con Cristo por medio de la fe no es para que nosotros la vivamos, la disfrutemos nosotros solitos. La idea clara que el Señor nos deja en las Escrituras es que tenemos que compartir ya sea las bendiciones que Él nos da y al mismo tiempo la experiencia que vamos adquiriendo con Cristo y que va creciendo en Cristo. Por ejemplo, segunda de Corintios capítulo 1 es el capítulo de la Biblia que en mi opinión, o es uno de los capítulos en la Biblia, que en mi opinión más habla sobre el consuelo y la consolación, ¿sí? Así es que si ustedes alguna vez tienen que hablar sobre el consuelo o la consolación, pueden citar o pueden leer algunos pasajes de 2 de Corintios capítulo 1. Hay algunos salmos que también hablan del tema, pero me gusta Corintios. Hay una frase muy interesante ahí que dice que Dios nos consuela para que nosotros consolemos a otros. Nos da la idea de que la experiencia de ser consolados por Dios la tenemos que compartir. ¿Para qué? Para que otros tengan la misma experiencia. Pero no es el único pasaje. Ustedes saben que las últimas palabras, cuando alguien va a partir, las últimas palabras como que cobran cierto significado, ¿no? Cuando uno sabe, se ha hablado mucho de las últimas palabras de Jesús en la cruz, pero también a veces hablamos de las últimas palabras de Jesús antes de ascender, una vez resucitado antes de ascender. Es interesante que entre las últimas palabras está lo que la Iglesia, o en realidad el cristianismo en general, llama la Gran Comisión. Está en Mateo 28, del 19 y 20. ¿Sí? Dice: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, es interesante que Jesús se tomó el tiempo de discipular a 12 personas de manera más cercana, pero a muchos más de manera más indirecta. Recuerden que no solamente había 12 discípulos, había muchos más. De hecho, se registra que después de la muerte de Cristo habían 120 discípulos que se reunían en el aposento alto. Pero de esos 120, 12 eran los que habían tenido un encuentro o una relación más cercana, y de los 12, 3, ¿sí? Que eran Pedro, Santiago y Juan. O algunos lugares Santiago se lo menciona como Jacobo. Bien, ahora, estas personas que se habían convertido en discípulos de Cristo, ahora Dios les da un orden interesante. ¿Qué les dice en Mateo 28, 19? Ahora ustedes que son discípulos tienen que hacer ¿qué? Ir a buscar ¿qué? Personas y convertirlas en ¿qué? En discípulos. En discípulos. Así es que en este proceso de restauración, ¿sí? En este proceso de restauración, en la medida que Dios va restaurando algunos aspectos de nuestra vida, Dios dice: las bendiciones que estás cosechando, las bendiciones que yo te estoy dando, este proceso de restauración que vos estás experimentando, quiero que ahora lo transmitas a otros. Y así como te has convertido en mi discípulo, dice Cristo,
quiero que ahora vos guíes a otras personas a los pies de Cristo que también se conviertan en discípulos. Y esto es lógico y es correcto, porque Dios no te da algo para que te lo guardes. Dios siempre te lo da para que lo compartas. La Biblia está lleno de este concepto en diversos pasajes. Ahora, es fácil decirlo. Reconozco que es un desafío llegar a ser discípulo y discipular. De hecho, si vos no llegás a ser un discípulo, jamás vas a poder discipular. Podrás compartir la fe, podrás dar estudios bíblicos, brindar información, hacer muchas cosas para Dios, pero solo el verdadero discípulo sabe cómo guiar a otra persona a ser discípulo. Y hay varios textos que podríamos hablar sobre el discipulado. Resisto la tentación, la sana tentación, si existe, no existe la sana tentación, pero me entienden, ¿no? Resisto el impulso, vamos a decirlo así, de citar Lucas 14, que me parece uno de los textos claves porque es más largo. Me voy a quedar solo con Mateo 16 y 24, que es un poco más corto. Y el texto dice así: Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, punto clave, ¿no? Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Hay dos frases que yo quiero destacar acá de Mateo 16, 24. Dice que para ser discípulos tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que tomar la cruz, ¿sí?, y seguir a Cristo. Empiezo por la segunda, tomar la cruz. La cruz en tiempos de Cristo era un elemento de tortura y muerte. A la gente se la crucificaba para matarla, solía ser una muerte lenta, pero finalmente era para matarla. Cuando Cristo dice que tenemos que tomar la cruz, es porque algo nuestro tenemos que crucificar en esa cruz. Dicho de otra manera, es porque algo nuestro tenemos que clavar en esa cruz para que muera, porque la cruz es un elemento de muerte, es un instrumento de muerte. Y voy a hacer la pregunta sencilla, creo que es una pregunta que tiene una respuesta sencilla, y es: ¿qué de nosotros tenemos que clavar en esa cruz para que muera? El yo. Y el orgullo es la exaltación del yo, ¿verdad? Así que en esa dirección va. Fíjense, dice: para ser discípulos míos, ustedes tienen que matar al yo, con sus pasiones y deseos, diría Pablo, ¿no?, en una de sus cartas. Pero la segunda frase, aunque parece muy diferente, es sinónima a la primera, porque negarnos a nosotros mismos es justamente negar todo lo que nuestro yo quiere hacer para dar lugar ¿a quién? A los proyectos de Dios y a los deseos de Dios. Es decir, que estas dos frases son sinónimas en su significado. Y entonces aquí el panorama es interesante. Para ser discípulo de Cristo, tengo que negar mis sueños, proyectos, anhelos y planes, crucificar mi orgullo, mi yo, con todas sus pasiones y deseos, para estar capacitado para ser discípulo. Porque cuando hacemos eso, nos volvemos un recipiente vacío que ahora sí puede ser lleno por la presencia del Espíritu Santo. Muchas veces clamamos por el Espíritu Santo, bueno, a veces ni clamamos, pero muchas veces clamamos por el Espíritu Santo en nuestra vida, pero el Espíritu Santo no puede llenar un vaso que ya está lleno. O sea, tenemos el deseo sincero de que el Espíritu Santo viva en nosotros, como dice 1 Corintios 6, 19, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero la realidad es que si nosotros no nos vaciamos, jamás seremos llenos de la presencia y de la persona del Espíritu Santo. Y es que vaciarse, es que negarse, es que crucificar al yo, no es una tarea fácil. Pero es tan importante que hay muchísimos textos en la Biblia, no los traigo por una cuestión de tiempo, traigo solo algunos, que hablan de este tema. Miren, a modo así, menciono algunos así como a vuelo de pájaro. Negarnos a nosotros mismos,
Someternos, dice Santiago 4:7, someternos tiene que ver con negarnos, ¿no? Cuando uno se niega, se somete a Dios. Llevar el yugo, dice Mateo 11:29. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Gálatas 2:20. Soy siervo o esclavo de Jesucristo, dice Gálatas 1:1, pero también lo dice Romanos 1:1. El mismo Pablo en Romanos 6:2 va a decir, muertos al pecado. O sea, todas estas frases apuntan a lo mismo, a que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que someternos a Dios para que así, sometidos y vacíos, podamos ser llenos del Espíritu Santo y podamos ser discípulos. Casi entonces que en base al texto que leímos, podríamos decir que no hay discipulado sin sometimiento. Ahora, imaginen, supongamos que yo me he convertido en un discípulo del Señor. ¿Me creen? Nadie me cree. Bueno, no importa, no importa. Mi esposa me cree. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Que te tengo a ti. Ahora, y yo quiero discipular a Evelyn, que la tengo acá al lado mío. Yo le tengo que enseñar a Evelyn a someterse a Dios. Por supuesto, no le voy a decir, hola Evelyn, ¿cómo te va? ¿Querés ser discípulo? Tenés que someter, renunciar a todo, tirar toda la basura. Digo, no, se espanta y se va, ¿verdad? Con la sabiduría, el tacto y la capacidad que Dios me dé, yo tengo que llevar a la persona para que entienda, la que la va a convencer es el Espíritu Santo, pero yo soy su instrumento, que entienda de que para ser un discípulo de Cristo, ella tiene que renunciar a todo, tiene que crucificar su yo y tiene que someterse a Cristo. ¿Eso es un mensaje popular o impopular? Y sin embargo, ese es el desafío. Y está bien que sea impopular y está bien que sea difícil. ¿Saben por qué? Porque entonces solo solamente los sinceros y los que se la quieren jugar por Cristo, los que entienden el valor de la perla de gran precio, y la perla de gran precio, ¿quién es en la Biblia? ¿Quién representa? A Cristo. Solamente ellos van a aceptar la propuesta. Van a aceptar la propuesta. Recuerden que la gran estrategia de Satanás, a partir del siglo IV después de Cristo, fue introducir a la iglesia personas que no estaban para nada interesadas en hacer de Cristo lo más importante en sus vidas. Y la estrategia fue, a través de la pseudo conversión de Constantino, hacer que el cristianismo se volviera la religión oficial, y entonces ahora todos ya por defecto, ¿no? Así, eran cristianos, porque era la religión oficial. Quedaban todos predeterminados para ser cristianos. Pero claro, como el cristianismo dejó de ser una elección, porque ahora era la religión oficial, entraba a la iglesia personas, muchísimas personas, que no les interesaba para nada tener a Cristo en primer lugar y someterse a Cristo. Así que tenían el título de cristiano, y eso lo que hizo fue degenerar por completo al cristianismo. Nosotros nos enfrentamos a nosotros tenemos que predicar un mensaje impopular, lo cual nos obliga a nosotros ser llenos del Espíritu Santo para poder transmitir al otro. Porque si el Espíritu Santo no lo convence que se tiene que someter, que tiene que crucificar al yo con todos sus deseos y pasiones, que hay que someterse, que hay que renunciar a todos los sueños, planes y proyectos para ser vaciados y llenos del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no lo convence de eso, no hay argumento. No hay argumento. Y créanme que la iglesia ya lo aprendió, y casi que les digo que lo aprendió a los golpes. Porque hace ya una buena cantidad de años atrás, de hecho desde la misma fundación de la iglesia adventista, se pensaba, durante muchos años, se pensó que presentando los argumentos correctos
irrebatibles de la iglesia, las personas se iban a decir, iban a convencerse de que tenían que hacerse miembros de nuestra iglesia. Había 2 pastores que se especializaban en tiempos de Elena de White, que se especializaban en llegar a los pueblos, en una plaza, en algún lugar público, citar a los religiosos, líderes religiosos del pueblo y hacer debates, ¿sí? Y obviamente nadie les podía ganar. Nadie les podía ganar, porque el adventismo maneja una cantidad de argumentos que son irrebatibles. Ganaban el debate, pero no ganaban el corazón de las personas, porque los argumentos no salvan. Los argumentos no necesariamente convencen. Juan 16:8 dice que ¿quién es el único que nos puede convencer? Dice que el Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu Santo no convence, no hay argumento. Sí, los argumentos son una herramienta que, dirigida por el Espíritu Santo y bien usada, obviamente puede hacer grandes cosas. Pero sin el Espíritu Santo, las herramientas por sí solas no sirven. Entonces, nosotros tenemos un mensaje impopular y es por eso que para ser discípulos y para transformar o para guiar a otras personas hacia el discipulado, necesitamos invariablemente la presencia del Espíritu Santo en mi vida para que Él me capacite a cómo guiar a otros hacia la misma experiencia. No podés dar lo que no tenés. Si no tenés el Espíritu Santo, si no sabés cómo, si no has pasado por la experiencia de negarte a vos mismo para ser lleno del Espíritu Santo, no podés dar lo que no tenés. No podés dar. Es algo que hay que experimentar y es algo que como iglesia lo tenemos que entender. A veces nosotros predicamos cosas que no practicamos, ¿o no? No me digan qué, no hace falta. Y estamos todos en la lucha, no crean que yo la tengo clara, yo también tengo mis luchas, obviamente. Pero es un desafío. Una cosa es que yo quiera y estoy en el proceso, otra cosa es que ni me moleste, o sea, ya ni me molesto en querer asimilar aquello que también deben compartir con otros para predicarlo con autoridad, con autoridad. ¿Por qué someternos a Dios? ¿Por qué someternos a Dios? Para ser transformados. Leo una corta cita del Camino a Cristo. Dice, debemos dar a Dios todo el corazón o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. ¿Cuánto hay que dar nuestro corazón? Todo. Para ser transformados y podamos ir avanzando en ese proceso de llegar a tener el carácter semejante al carácter de Dios. Avanzo un poquito más para hacerla más corta. Dice, Dios quiere sanarnos y liberarnos, pero como esto exige una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él completamente. Si nosotros le entregamos a Dios una parte de nuestra vida, Él no puede trabajar. Y miren, yo lo ilustraría de la siguiente manera. Supongamos, ¿han visto trabajar algún alfarero? ¿Sí? Tal vez no personalmente, en algún video. Tienen la mesa que va girando, ¿verdad? Va girando, a veces es eléctrica, a veces con el pie, ¿no? Colocan sobre el centro de la mesa un bloque de arcilla y la van modelando. Supongamos que parte de esa arcilla está dura. Es no sé cómo le dicen acá en Mendoza, sería un cascote duro. Entonces, el artesano, el alfarero, quiere modelar, pero claro, hay una parte que está dura, que no se deja modelar, que es, ¿me entienden, no? Que no es moldeable, no es flexible. ¿Puede el artesano hacer su obra, su jarrón, con ese tipo de arcilla? No.
¿Puede Dios modelarnos y llevarnos a tener el carácter semejante a Él si solamente una parte de nosotros, si hemos entregado solo una parte de nosotros y la otra sigue con nosotros? No. A mí me llama la atención, antes me asustaba, ahora ya no, pero me llama la atención cómo Dios utiliza los términos absolutos. Todo. Todo, ¿qué es todo? Todo es todo. ¿Qué es nada? Nada es nada, ¿no? Y te encontrás con Filipenses 4:6, dice, por nada estén preocupados. Nada. Che, pero no, nada. Nada es nada. Y te encontrás con términos como este, ¿no? Hay que entregar todo. Todo. Y sí, ¿qué es todo? Todo es todo. Ahora, Dios es el único que se puede dar el lujo de usar esos términos. Es el único. Cuando damos seminarios para matrimonio, nosotros les aconsejamos a los cónyuges que no usen términos absolutos. ¿Por qué dicen los cónyuges? Siempre haces lo mismo. Siempre es el término absoluto, ¿no? ¿Qué es siempre? Siempre es siempre. Siempre dejás la ropa interior tirada por ahí. ¿Y será siempre? Y no, muchas veces tal vez. Nunca me escuchás. ¿Qué es nunca? Nunca, no. Bueno, sí, muchas veces, pero no nunca. Entonces le decimos a los matrimonios, no usen términos absolutos porque son una exageración que hacen daño en el proceso de relacionamiento en la pareja. Pero Dios se puede dar el lujo de usarlos. Dice, por nada estén preocupados, y el versículo 7 de Filipenses 4:7 dice, porque si ustedes oran, estoy parafraseando, ¿no? Si ustedes oran, Dios los llenará de paz que sobrepasa todo entendimiento y va a estar todo bien. Ay, impresionante. Pero claro, ¿quién lo puede decir eso? Dios, que tiene recursos que yo no tengo. Y Dios me dice, todo es todo. Miren, un texto nada más voy a citar. Santiago 4:6-7. Este texto, los seres humanos somos así de pícaros. Como no nos gusta aplicarlo a nosotros, lo aplicamos a las personas que están teniendo problemas o endemoniados, o personas que están teniendo problemas con situaciones así paranormales, ¿no? El texto dice, Santiago 4:6-7 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Sí, no. Entonces encontramos a alguien que dice, pastor, veo sombras, pastor, veo cosas raras en mi casa. Muy bueno, le decimos, ¿no? Sométete a Dios y el diablo huirá de ti. Claro, es para ellos. No, para nosotros parece que no. Pero Dios dice acá que Dios resiste a los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Sinónimo de soberbio. Orgullosos. Claro, un orgulloso. El orgulloso se la cree porque se la sabe toda, ¿verdad? Así que podríamos decir que Dios resiste a los orgullosos y los orgullosos son los que no se entregan, los que no se someten, porque son orgullosos. Pero dice que Él da gracia a los humildes. Justamente los humildes son los que se someten. Los humildes son los que se someten porque reconocen que necesitan un Salvador, que necesitan a Dios para que los asista, los ayude y los sostenga. Entonces, a los humildes, Dios les dice, no importa que sean atacados con el diablo a través de las múltiples tentaciones que el diablo va a poner en sus vidas, ustedes sométanse a Dios, vacíense para que Dios pueda llenarlos con su presencia. Resistan al diablo, porque hay que presentarle oposición, ¿verdad? Cuando viene la tentación, ¿verdad? Cambiar de pensamiento, pedir ayuda a Dios, no quedarse, ¿no? Ahí acariciando la tentación, ¿verdad? Hay que resistir. ¿Y el diablo qué hará? Una persona sometida a Dios, llena del Espíritu Santo, que se resiste a darle lugar a Él, ¿qué alternativa tiene el diablo? Y fíjense que no dice que el diablo se irá. Huir. ¿Qué es huir? ¡Ja! Así, ¿no? Huir. No sé si alguna vez huyeron ustedes. Son todos buenos. Ustedes nunca huyeron de nada, sí. Me imagino. El único que ha huido soy yo, parece. Pero me entienden, ¿no? Me entienden. Este es un tema muy impopular aún entre nosotros. Aún entre nosotros.
Porque reconocemos que nosotros tenemos que someternos, pero no lo hacemos, nos cuesta mucho. Reconozco que es una lucha muy grande. Reconozco que es una lucha muy grande. Y miren, yo no me quiero poner hilar fino para no asustarlos más todavía. Pero cuando Dios dice todo es todo. Todo es todo. Hace algunos años atrás estábamos en un distrito y había un hermano de la iglesia, teníamos confianza, llevábamos muchos años, ya una buena cantidad de años en el distrito, y me dice, me voy a comprar un auto. Dice, voy a cambiar el auto. ¿Ah, sí? ¿Qué te vas a comprar? Y me voy a comprar, un auto que hoy era un Peugeot. No sé cuál será hoy un buen Peugeot, no sé. Ahí está. Me voy a comprar un Peugeot 408. Un auto caro, ¿no? Bueno. Y le digo, qué bien. ¿Y le preguntaste a Dios si vos tenés que comprarte ese auto? Y él me dijo, ¿por qué le voy a preguntar si tengo el dinero? Interesante. Y a veces el tema no es el auto, es esta actitud de independencia de Dios. A que si no tenía el dinero le iba a preguntar. Pero como tenía. Y no digo que a todos le va a pasar lo mismo, porque seguro que no les pasó y ni les va a pasar. Pero a él le pasó algo interesante. A las 3 semanas, menos de un mes de tener su auto, él iba a su casa, él salía de la ciudad donde estaba la iglesia, se trasladaba a una ciudad más pequeña, hace unos 18 kilómetros, iba en la ruta y se le atravesó un perro grande, pero un perro, ¿sí? Atropelló el perro y el destrozo que tuvo en el auto fue como si atropellara un caballo, porque no solamente destrozó todo el frente, el capot se abrió, el capot le pegó al techo, se desprendió el capot. El asunto es que tuvo que cambiar todo el techo del auto, parabrisas, capot, todo el frente, toda la parte mecánica que iba en el frente. Estuvo 6 meses sin auto. El seguro le reconoció el daño, pero estuvo 6 meses sin auto. A los 6 meses yo lo veía venir en colectivo, ¿no? A la iglesia. Y a los 6 meses le entregan el auto. Y me dice, ¿usted sabe, pastor, que estos meses estuve pensando en lo que usted me dijo? Interesante, ¿no? Y esa y otras experiencias que hemos tenido nosotros como familia, y tomo el tema del auto porque un ejemplo de 1000, ¿no? Un ejemplo de 1000. Yo lo aprendimos un poco por la experiencia, pero hay un libro que los invito a leer que se llama Pioneros Adventistas, Relatos sobre Pioneros Adventistas 1 y 2. Son libros pequeños, pero son muy interesantes, muy interesantes. Se venden aquí, los pueden encontrar en la librería. Y resulta ser que cuando Elena de White y Jaime White tenían que comprar un caballo, ¿sí?, para trasladarse, fueron y habían 3 caballos. Y a ellos les gustaba uno, ¿no? El caballo que era el auto de aquel momento, el vehículo, ¿no? A ellos les gustaba uno, pero Elena de White se presenta a su ángel, ella siempre habla que en ocasiones su ángel se presentaba y la orientaba, ¿no? Y su ángel le dijo, no, no, pero aquel está lindo, fortachón, lindo, aquel parece, no, Y dice que el que Dios la orientó, tenía como un defecto, como que tenía un cruce así, ¿no? Como que no era ni el más lindo, ni el más pintón, ni parecía, ¿no? Pero dice que, bueno, hicieron caso, obviamente, a la orientación divina, adquirieron ese, y dicen que fue el mejor caballo que alguna vez pudieron tener, el mejor auto, digamos, porque eran los autos, mejor auto que, aunque no parecía, ¿no?, el más promisorio. ¿Dios quiere guiarte en todo, sí o no? Claro que sí, pero en la medida que vos le des todo. Esto es todo por todo. Señor, te doy todo y tú entonces me das todo. Y no es que Dios quiere, el darle todo a Dios, de alguna manera, me habilita para yo recibir ¿qué? El todo de Dios. ¿Qué puedo hacer con todos los recursos de Dios cuando mi egoísmo domina mi vida?
¿Qué puedo hacer? Desastre. Tenemos que vaciarnos de nuestro yo egoísta, porque cuando Dios nos dé sus recursos, su gracia, su amor, su perdón, nosotros sepamos administrar bien eso. Y voy terminando de la siguiente manera. Supongamos, dejo el teléfono porque necesito las dos manos ahora. Supongamos que hay cristianos que vienen a la iglesia, que guardan el sábado. Esta frase me la van a escuchar decir siempre, porque me encanta esta frase, no sé por qué. Si no, me sugieren otra, ¿no? Pero dan el diezmo y no comen chancho, pero que no se someten. No se entregan por completo. ¿Puede haber o no puede haber gente así? Sí. ¿Qué pasa con esas personas? No pueden ser transformadas, porque leímos que para que Dios nos transforme, tenemos que someternos. Si no te sometes, no te transformás. Pero ¿qué pasa con esas personas? Las personas que no se someten, mejoran. Mejoran. Y si no, vean el joven rico, Mateo 19 y está en Marcos también. Cuando Cristo le dice, viene el joven, ¿no? Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Dios le dice, bueno, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Y Jesucristo le da algunos de los 10, ¿no? Como una especie de así muestra, así, bueno, estos. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Bueno, entonces una cosa te falta. Entrégame este ídolo que tenés, que ocupa mi lugar. ¿Y el ídolo del joven rico cuál es? ¿Qué era? Las riquezas, las posesiones. Y dice que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Quiere decir que se entregó o que no se entregó? Ahora, cambiamos de escena. Ladrón, delincuente, colgado en la cruz de al lado de donde está colgado Jesús. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y Jesús qué le dijo? De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ahora supongamos, y acá hay algunos padres, ¿no? Supongamos que tu hija te trae 2 pretendientes para casarse. Dice, papá, te voy a traer 2 pretendientes. Dice, papá, tengo 2 pretendientes. Dice, sí, mamá, vamos a decir acá, mamá, tengo, sí. Dice, mira, joven rico, así. Adventista de 7ª generación. Guarda los mandamientos desde chiquito. Y encima es rico. Vos decís, candidato perfecto. El partido. Casi que no querés ni escuchar el segundo. Pero bueno, está bien. A ver quién es el segundo. Y el segundo dice, el segundo, mamá, es el ladrón en la cruz. ¿El quién? ¿El atorrante ese? ¿Sí, el delincuente? Sí. ¿Qué le viste? Ay, es un romántico. Cada vez que me habla me baja la luna, no sabe lo que es. Eso es un romántico. Y vos lo ves, delincuente. ¿A quién elegirías? Es la pregunta más tonta de la noche. Elegiríamos al joven rico, ¿verdad? Pero resulta ser que el joven rico había mejorado muchísimo, pero no se entregó. Y hasta donde sabemos, se perdió. Sin embargo, el ladrón en la cruz no tenía nada bueno, nada. Al contrario, el prontuario, ¿no? Pero fue lo suficientemente humilde para entregarse y lo vamos a conocer en el reino de los cielos. Los que no se entregan mejoran. Y déjenme darle otro ejemplo. Y me voy a usar a mí de ejemplo para que nadie se sienta aludido. Supongamos que yo salgo a hacer visitas, ¿no? Y le digo al anciano de iglesia, ¿me acompañás? Soy nuevo en el distrito, así vos me indicás las calles. Sí, cómo no.
Entonces vamos acá en las calles, en las tranquilas calles de La Barría, y viene un porteño de estos que vienen de Capital Federal, no yo, otro, ¿no? Y atraviesa una esquina así, yo tengo que hacer una maniobra violenta, hago un trompo y salvo la situación y bueno, no chocamos. Y a mí me dan ganas de decir cantarle 4 frescas, ¿no? Que son 4 verdades a este loco. Pero como voy con el anciano de iglesia, recórcholes. ¡Qué contrariedad! Rayos. Y mejoro mi vocabulario y controlo mis pensamientos porque estoy delante del anciano de iglesia y no quiero perder la postura ni la imagen pastoral. Y el sábado vamos a planificar almorzar en la iglesia, ¿no? Vamos a almorzar en la iglesia. Y entonces, bueno, yo me llevaría un costillar de dinosaurio a la iglesia para comer, pero como es la iglesia y el régimen pro salud, y ustedes saben, yo no como carne, aviso, pero es una ilustración. No, entonces me llevo las milanesas de soja. Y entonces mejoro mi alimentación para no desentonar ¿con quién? Con la iglesia y con el entorno de la iglesia. Y un día vengo a la iglesia y hay 45 grados de calor y yo me vendría de ojotas, bermuda y musculosa. Pero como soy el pastor y no quiero perder la imagen pastoral y toda esa cuestión, entonces me vengo de traje, corbata, saco, ¿no? Y transpiro como un sauna, me deshidrato como un pollo y mejoro mi imagen y la manera de vestir para no desentonar con el entorno de la iglesia. Pero si yo no me entrego a Dios, esas mejoras son una tortura en mi vida y yo me vuelvo un hipócrites. ¿Se acuerdan lo que era hipócrites, no? Un actor hipócrita que vivo una vida que no me representa porque yo no soy así. Y créanme que en la iglesia hay muchos cristianos mejorados, que no se entregan a Dios, pero que guardan las apariencias y que terminan haciendo cosas buenas para no desentonar. Terminan haciendo cosas buenas para no ser criticado y para encajar. Porque si hay algo que al ser humano no le gusta es no encajar. Porque si vos no encajás, te quedás solo. Si no encajás, no tenés amigos. Si no encajás, te quedás solo. Entonces vos para encajar en el grupo, y porque sabés que la salvación viene de Cristo por medio de la iglesia, entonces para encajar, y bueno, vas mejorando, pero no te entregás. Y un día va a venir Cristo, o te va a tocar ir al descanso, porque nadie tiene la vida comprada, y no vas a estar preparado. Porque te pasaste la vida actuando, disimulando, encajando. Fuiste un cristiano mejorado, como el joven rico, que mejoró muchísimo, pero cuando tuvo que decidir por la vida eterna, se perdió. Prefirió seguir lleno de sus cosas en lugar de vaciarse para darle lugar al Espíritu Santo. Y termino con la peor pregunta de la noche. O sea, es la mejor pregunta, pero es la peor para vos que la vas a recibir. ¿Vos sos un cristiano mejorado? ¿O sos un cristiano que se entregó y ha sido transformado? ¿O estás siendo transformado? Dejo esta pregunta para que vos medites y reflexiones, porque ahí radica toda la diferencia entre ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo que refleje el carácter de Cristo y en solo ser un actor, un cristiano, una persona que mejora solo para encajar, pero que de ninguna manera es un discípulo, de ninguna manera está capacitado para alcanzar a otros y hacerlos discípulos, y de ninguna manera está preparado para salvarse. Dios los bendiga. Ojalá esto pueda ser una realidad en nuestra vida. Amén. Amén.